contemporáneo, coma, en Profe, sentido, después del subtítulo. sí, del subtítulo ahora avanzamos otra lección. Ah, ya, profe. Sí, sí. Arte contemporáneo, representantes vamos a poner. Ya. Muy bien, escribimos. El arte contemporáneo, coma, en sentido literal, coma, es el que se ha producido, en nuestra época, en nuestra época. Dos puntos. Seguido. No obstante el hecho, de que la fijación del concepto, se hizo históricamente en un determinado momento, coma, el paso del tiempo, le hace alejarse cada vez más, en el pasado del espectador, contemporáneo. Punto aparte. El concepto de la contemporaneidad aplicado al arte, puede ubicarse cronológicamente, con distintos criterios. Dos puntos aparte. Subtítulo. El arte del mundo actual. El arte del mundo actual. El arte del mundo actual. Punto y guión. Es aquel que en el momento que se definió como término historiográfico, Profe, Dime, Camila. perdón, profe, ¿será que puede volver a dictar, porfa, desde es aquel que en el momento, por favor?
es aquel que en el momento que se definió como término historiográfico, era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entre paréntesis, 1945. 1945. Coma. La mayor parte de los museos de arte suelen denominar arte contemporáneo, a las colecciones de ese periodo. Punto aparte. Subtítulo. El arte surgido en la historia inmediata. Subtítulo. El arte surgido en la historia inmediata. Punto y yo. Del más cercano presente, coma, tomando como hito histórico, coma, por ejemplo, la caída del muro de Berlín. Entre paréntesis, 1989. O el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York. Entre paréntesis, 2001. Punto seguido. Abajo ahora ponemos un subtítulo. El cubismo. ¿Habíamos visto de eso video, Camila? El cubismo. Ya. Sí, profe, lo vimos. Listo, gracias. Profe. ¿Cómo te he escuchado, Das? Sí, antes de que avancemos, no estaba con mi cuaderno abierto y me perdí lo primero que dijo al empezar el tema. ¿Cómo? A ver, no te entendí. Del título, los primeros párrafos. Ah, ya, te lo voy a repetir. El arte contemporáneo representa. A ver, ya. El arte contemporáneo, coma, en sentido literal, es el que se ha producido en nuestra época. Dos puntos seguidos. No obstante el hecho de que la fijación, no obstante, coma, el hecho de que la fijación, Sí, no, eso ya tengo. no, listo, muy bien.
Entonces ahora ponemos subtítulo. El cubismo. ¿Ya? Muy bien. Sigue. Es el arte cerebral. Es el arte cerebral. Coma. Creador. Creador. Coma. No imitativo de la naturaleza. No imitativo de la naturaleza. Punto seguido. Como dice el portavoz de los cubistas, como dice el portavoz de los cubistas, Apollinaire está en el chat, por favor, escrito, ¿ya? Fíjense el chat. Apollinaire, 2 puntos seguidos. Demasiados artistas pintores adornan todavía las plantas. Adornan todavía las plantas. Coma. Las piedras. Coma. Los hombres. Los hombres. Los hombres. Punto seguido. Es tiempo de ser los amos. Es tiempo de ser los amos. Punto seguido. Cada divinidad, entre paréntesis, pintor, o sea, cada pintor más o menos, cada mente creativa, en otras palabras también, ¿no? Cada divinidad, entre paréntesis, pintor, crea a su imagen. Crea a su imagen. Punto seguido. Los jóvenes pintores nos ofrecen obras más cerebrales, que sensuales. Cerramos comillas. Punto seguido. Los creadores del cubismo son 2 puntos seguidos. Pablo Ruiz Picasso, ese Picasso con doble S, por favor, y George Break está en el chat. George Break. Punto aparte. Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga. Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga. Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga. Entre paréntesis, 1981. Punto seguido. Ha demostrado ser un pintor de extraordinaria potencia. Ha demostrado ser un pintor de extraordinaria potencia
creadora, creadora. A lo largo de toda su vida, a lo largo de toda su vida. Punto. Seguido. Su obra enriquece las principales pinacotecas del mundo. Su obra enriquece las principales pinacotecas del mundo. Punto. Aparte. El cubismo fue un movimiento artístico. El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907, y 1914. Coma. Nacido en Francia, o sea, estamos hablando del cubismo, ¿no ve? Que nació en Francia, y encabezado por Pablo Picasso, coma, Georges Braque y Juan Gris está también en el chat. Y Juan Gris. Punto seguido. El cubismo trata las formas de la naturaleza. El cubismo trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas. Por medio de figuras geométricas. Coma. Representando todas las partes de un objeto. Representando todas las partes de un objeto. En un mismo plano. En un mismo plano. Punto seguido. Punto seguido. El término cubismo fue expresado por el crítico francés Louis Baucelles. Está en el chat, por favor. Punto seguido. A pesar de ser pintura de vanguardia, los géneros que se pintan, no son nuevos. Ricio, para que no te vote cada dato, te está votando el internet.
Si gustas apagar tu... Profe, sí, el internet se ha cortado y me he Sí, perdido desde el cubismo. sí. Apaga tu cámara, no la enciendes. Muy posible que absorba eso también. ¿Ya? Está Luego bien. me vas a pedir por WhatsApp, ¿ya? La grabación, si gustas, te voy a enviar el link, ¿ya? Está bien, profe, gracias. Estamos en géneros que se pintan, no son nuevos. Géneros que se pintan no son nuevos, ¿no? Vanguardia, los géneros que se pintan no son nuevos, coma. Y entre ellos se encuentran sobre todo, y entre ellos se encuentran sobre todo bodegones, paisajes y retratos, punto seguido. Picasso y Break crean dos tendencias del cubismo. Punto aparte. Ponemos como o abajo, continuamos. George Break, entre paréntesis, 1982, guión 1963, coma, es el otro gran creador del cubismo, junto a Picasso, punto seguido, en con, o Picasso, punto seguido, en Le Estanque, ahí está en el chat, coma, cerca de Marsella, descubrió que se pueden simplificar las formas reduciéndolas a prismas y cilindros, punto seguido. Son características sus naturalezas muertas. Son características
sus naturalezas muertas, coma, empleando con frecuencia la guitarra, empleando con frecuencia la guitarra, coma, el violín o la mandolina, punto aparte. En naturaleza muerta con naipes, reduce el cromatismo a colores grises, y geometriza y descompone las formas para crear una nueva realidad, mediante superposiciones y transparencias. Punto. Seguido. También introducirá en sus pinturas los collages, está en el chat escrito, por favor. Los collages, los collages, se lee, ¿no? Punto seguido. Sus obras más destacadas son El bodegón de la guitarra, así es el título de la obra, El bodegón de la guitarra, coma, El bodegón del violoncelo se escribe, ¿no? Violonchelo, coma, El taller del pintor, punto aparte. Otra vez ponemos Pablo Ruiz Picasso, ¿ya? Pablo Ruiz Picasso. 1881-1973. 1881-1973. Las señoritas de Aviñón, está escrito en el chat, Aviñón, ¿no? Anuncian su producción cubista
anuncian su producción cubista, coma, donde rompe con todas las normas tradicionales, donde rompe con todas las normas tradicionales de la pintura figurativa, de la pintura figurativa, fragmentando la perspectiva, en volúmenes cuadrados y angulosos, en volúmenes cuadrados y angulosos. Punto. Seguido. El título se refiere a un burdel. El título se refiere a un burdel barcelonés, situado en una calle con el mismo nombre. Situado en una calle con el mismo nombre. Punto seguido. Vemos vemos la influencia de Cézanne. Ahí está en el chat, Cézanne. ¿Ya? Cézanne. Coma. Del arte ibérico, y de la escultura negra, Punto seguido. Las mujeres que aparecen desnudas, tienen desfigurados sus rostros. Coma. Algunas de ellas recuerdan máscaras africanas. Punto seguido. Con los presupuestos del cubismo analítico, realiza Profe, perdón, con los presupuestos del qué? con los presupuestos del cubismo analítico, realiza Desnudo con toalla, es el nombre de su obra, coma, la fábrica de Horta de Ebro, se los voy a escribir, la fábrica
de Horta de Ebro está en el chat. Y el retrato de Ambrosio Bollard. Ambrosio Bollard está en el chat. Ambrosio Bollard. Punto aparte. En naturaleza muerta con silla de rejillas. En naturaleza muerta con silla de rejilla. Rejilla, coma, guitarra, guitarra. Y en naturaleza muerta introduce el collage. Y en naturaleza muerta introduce el collage. Collage se escribe, ¿no? Muy bien. El Guernica está en el chat. Guernica, el Guernica, coma. El cuadro símbolo del horror, símbolo del horror, de la guerra civil española, de la guerra civil española, y el bombardeo del 26 de abril, y el bombardeo del 26 de abril, de 1937, que destruye la ciudad vasca de Guernica, que destruye la ciudad vasca de Guernica, coma, responde a los modos intelectuales, responde a los modos intelectuales de los cubistas, coma, a la simbología del surrealismo, a la simbología del surrealismo y a las deformaciones expresionistas. Muy bien. Perdón, profe, Dime, en dime. simbologías reales podría repetir. A la simbología del surrealismo. Simbología del surrealismo. Y a las deformaciones expresionistas. Ya. A ver, les voy a mostrar a toditos nuevamente. No creo que sea nuevamente porque son nuevos videos. ¿Qué dices, Una? Lucas, en Guernica, como el cuadro de que hizo. Ya, el cuadro, símbolo del horror de la guerra civil. Gracias. Listo. Bien, se los voy a preparar a ver dónde están. A ver. Un ratito para, a modo de ver su descanso, ¿ya? ¿Dónde estamos?
A ver, está cargando. Ahí está. Entonces, atentos, por favor, vamos a... Ya, atentos, ¿eh? Antes, la pintura debía parecerse a la realidad. Las cosas eran tal cual y como las apreciábamos. Representábamos la realidad desde un punto de vista único. La pintura cubista es algo completamente nuevo, que cambió la mirada del mundo, de la realidad, es algo innovador. El cubismo fue desarrollado entre 1907 y 1914. Los creadores del cubismo fueron Pablo Picasso, nacido en 1881, y Georges Braque, nacido en 1882. En 1906, Picasso entra en contacto con diferentes influencias estéticas que resultan decisivas en su trayectoria. 1. La valoración de la obra de Cézanne, muerto ese año, que pretendió hacer del impresionismo algo sólido y duradero, donde las cosas tenían una entidad al margen de su contemplación. 2. Los relieves ibéricos de Osuna, expuestos en el Louvre de formas simples y estilizadas, con una gran fuerza expresiva. Y 3. El arte africano, cuyas máscaras de rasgos angulosos y rotundos poseían una corporeidad imponente y abstracta. A resultado de todo esto, Picasso crea el cuadro Las señoritas de Aviñón. En esta obra, Picasso representa a las mujeres de un prostíbulo de la calle Avinjó de Barcelona que se exhiben desnudas. Pero lo verdaderamente novedoso es su construcción, a base de planos quebrados, como si fuera un relieve, que niega la ilusión de profundidad, pero produce una rotunda sensación de volumen. El nombre al movimiento se le dio un poco después, cuando expusieron algunos paisajes en el Salón de Otoño de 1908 que parecían tener forma de cubos. Se usó el término cubismo para identificar una forma de pintar basada en planos luminosos y transparentes que definían las cosas. Pasamos ahora a definir el cubismo analítico. Este tipo de cubismo se forma entre 1909 y 1911 y consiste en abordar la representación de los objetos mediante una multitud de planos pictóricos definidos a partir de una maraña de líneas geométricas entrecruzadas. Los cuadros en esa época son más bien medianos o pequeños y están hechos con una gama cromática reducida y apagada donde abundan ocres y verdes. Veremos ahora el cubismo sintético. Desde 1911, Picasso y Braque empezaron a pintar en sus cuadros partituras musicales, letras de imprenta que nombraban al periódico Journal, o en el caso de Picasso a su amante Eve. También texturas de papel impreso, la rejilla de sillas o la madera de la guitarra, que también eran dimensiones de la realidad. En cierto momento empezaron a pegar en el lienzo estos elementos, como una suma de percepciones, de manera que el cuadro resultaba más bien una construcción.
Así se originó el cubismo sintético hasta 1914 y muy distinto del analítico. El sentido de cada uno de los planos aparece mejor delimitado, pero la autonomía de las percepciones visuales, táctiles y mentales es absoluta. El artista Juan Gris cumplió también un papel importante en el cubismo. El proceso de aceptación de Gris como artista de primer orden dentro del cubismo fue muy lento. Hasta casi el final de su vida fue considerado un imitador. Llegó a París en 1906 con 19 años y se instaló en un estudio adyacente al de Picasso. Esto hizo que fuese un espectador muy cercano al nacimiento del cubismo. A partir de 1912 desarrolló su propio estilo, integró una figura cubista en una cuadrícula diagonal, lo que quedó plasmado en su obra El hombre en el café. La audacia de Gris radicó en usar elementos nuevos en sus cuadros, como trozos de espejo. Esto hacía de alguna forma que el espectador de la obra sea siempre partícipe de la misma. También fue partícipe del cubismo Fernand Léger, que se basa en un cubismo orientado a la representación de máquinas. Construye grandes contrastes en sus obras con los que intenta producir dinamismo y movimiento en el cuadro. Otra gran artista fue María Blanchard, aquejada por la esclerosis múltiple que padecía, tuvo una vida de dificultades físicas. Juan Gris influyó mucho en su enfoque cubista, a lo que ella añadió el tratamiento del color tan característico de su obra. Pasamos ahora a las consecuencias del cubismo. La repercusión del cubismo fue inmediata. Por una parte, la moda de cubificar la visión de las cosas se extendió como un gusto asociado a la idea de parecer moderno y vanguardista. La verdadera importancia del cubismo fue el hecho de plantear la pintura no como algo ajeno a una simple motivación visible, sino como una reflexión intelectual. Otras vanguardias hicieron un aprovechamiento del cubismo, como el futurismo, el expresionismo, la abstracción o el dadaísmo. El cubismo intentaba representar la realidad desde diversos puntos de vista al mismo tiempo. Es por eso que la importancia de un cuadro cubista no es lo que en sí representa, sino lo que cada uno de nosotros podemos representar al observar la pintura. Muy clarito, ¿no? Entonces, esta tendencia surge pues gracias a que en esos entonces los anteriores pintores aún continuaban retratando lo natural, ¿no? Muy a pesar de que ya se hacían algunas tendencias como el realismo, el impresionismo, ¿no? Algunos cambios, pero aquí con el cubismo vemos un cambio rotundo a las cosas, a los objetos, ¿no? Que toma en cuenta algunos cuadros, por decir, ¿no? Y se los geometriza. Cada objeto está geometrizado, o sea, está realizada con líneas, ¿no? Con líneas quebradas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver aquí, a ver, ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo aún. ¿Dónde estamos? A ver. Primero vamos a ver a Picasso en sí. El otro era un resumen total del cubismo. Ahora vamos a ver las obras estrictamente de Pablo Picasso. Está cargando. A ver, vamos a ver. Ahí está. Entonces, pongamos atención. Hola, me llamo Pablo Ruiz Picasso, aunque todo el mundo me conoce como Picasso. Os hablo desde aquí, desde la ciudad de París, donde vivo hace ya muchos años. Pero, ¿qué hago yo hablándole a una cámara?
¿Para qué estoy yo grabando un vídeo? ¡Ah, sí! ¡Es verdad! Es para unos chicos del pueblo de Campillos, del Colegio Público Manzano Jiménez, que quieren hacer un vídeo sobre mi vida. Venga, chicos, voy a contaros cuáles han sido mis peripecias. Nací en 1881, en la ciudad de Málaga, en una plaza llamada Plaza de la Merced. Si vais por Málaga, conoceréis la Plaza de la Merced porque tiene un obelisco en el centro. Un obelisco es una piedra larga y alta, 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 alta. ¿Sabéis? Aquí hice mis primeras trastadas y me lo pasé muy bien. Mi padre es pintor, así que jugando con él comienzo a pintar. Lo primero que pinto son retratos de mi familia. Pinto a mi hermana Conchita y a mi hermana Lola, a mi madre y a mis tías. Mi padre, profesor de dibujo en la Escuela de Bellas Artes, lo trasladaron a La Coruña, así que, muy pequeñín, me fui a vivir a esa ciudad. Posteriormente, marchamos a vivir a Barcelona. En Barcelona, pinté Ciencia y Caridad para una exposición nacional de Bellas Artes. En esta ciudad también conocí a mi buen amigo Carlos Casagemas. Carlos y yo marcharíamos a París pasados unos años. La muerte de mi amigo Carlos Casagemas me llenó de tristeza. Fue una época muy difícil. Comencé a pintar cuadros muy tristes donde predominaba el color azul. Los que estudiamos a Picasso a esta época la llamamos etapa azul. Se produce un nuevo cambio en mi vida. Me enamoro y comienzo a pintar en tonos más alegres. Pinto artistas de circo. Pinto la alegría de vivir. A esta etapa la conocemos como el periodo rosa. Picasso no deja de experimentar con nuevas formas de pintar. Así llegó a lo que se llama cubismo. Comienzo a distorsionar las imágenes. Ahora pinto usando formas geométricas, tales como cuadrados, triángulos, círculos y todas las que podáis imaginar. También comienzo a utilizar materiales reciclados, como la madera, el papel, las latas, telas, etc. Incluso llego a pintar cuadros redondos. He tenido 4 hijos y los he pintado en muchas ocasiones. Pablo, Maya, Claudí, Paloma. Tampoco quiero olvidarme de las mujeres que me han acompañado durante mi vida. Han sido mis musas, mis modelos, mis compañeras. Fernanda Oliver, Eva Gonel, Olga Koklova, María Teresa Walter, Dora Mars, François Guilloc, Geraldine Laporte y Jacqueline Roquet. Mientras veraneo en la costa azul francesa, me acuerdo de mi infancia en Málaga. Hace muchos años que salí de allí, pero no puedo olvidar sus playas. Pinto bañistas para poder parar la añoranza. Además de pintor, también he sido escultor. Tengo muchas esculturas. Desde que vivía en Málaga, me gustan mucho las corridas de toros. Los he pintado en multitud de ocasiones. También he hecho esculturas sobre ellos. He pintado y esculpido toros, caballos y corridas completas. En mi cuadro más famoso, que sé que estáis estudiando, el Guernica, los pinté a los dos. Bueno, amigos campilleros, espero que os haya gustado mucho el repaso que hemos hecho de mi vida.
y que hayáis aprendido algo más de mis pinturas y mis esculturas. Un fuerte abrazo. Muy bien, ahí está entonces este video muy particular, bastante claro, de Pablo Ruiz Picasso. Hubiese querido ver el otrito más de Juan Gris, pero el tiempo ya no nos alcanza. O lo vemos. Es igual, casi 5 minutitos. ¿Lo vemos? ¿Sí? Ya, a ver, lo voy a cargar rapidito entonces. Hasta que sea hora, veamos. ¿Ya? Luego, a ver. Ahí está cargando, a ver. Aquí es la presentación de las obras nomás. Hay que ver cómo las figuras o los objetos se van geometrizando. Bien, mientras nuestra tarea con todos los de nuestro cuadro. Profe, ¿le escucha Profe, no se le bien? escucha bien. No, ya, mientras ustedes ven, entonces nosotros vamos a tener una tareita. Vamos a realizar nuestro cuadro cubista, ¿ya? Pero con elementos de la iglesia, o sea, lo que utiliza todo el Padre cuando está realizando una Eucaristía, una misa, ¿no ve? Puede ser desde los bancos, las mesas, ¿cómo se llama el lugar donde leen la Biblia? No recuerdo el nombre, ¿no? Incluso la misma Biblia, el vasito del cáliz, ¿no? El platillito donde ponen la hostia, el lugar donde guardan la hostia, los sombreros, ¿no ve? Del cura, las togas, creo que se llaman, no sé, algo por ahí, ¿no? Entonces, inclusive la ropa e incluso el coro, o sea, a los que animan la misa, ¿no? Entonces, con todos esos materiales o elementos, nosotros vamos a crear nuestro cuadro cubista, bien pintadito. ¿Estamos? ¿Está entendido? ¿He sido claro? Calma, calma. Ya. Entonces, vamos a quedar aquí, ¿de acuerdo? Nos vemos la siguiente semana. Prepárense para el examen, por favor.